te dicen rehabilitación, solo son masajes. Y, Cierto. y no, o sea, rehabilitación es... Hasta yo lo hago, dicen hasta ahí. Sí creo mucho en la parte mental que sobre todo nos va a dar una pronta o nos va a enlentecer la recuperación. En rehabilitación los resultados no van a ser mañana, Claro, o pasado mañana o la próxima semana. Sí. Aquí la rehabilitación, yo creo que una persona que acuda a tu domicilio y te dé el mismo tratamiento por 2 años, definitivamente está no siendo empático y no siendo un buen profesional. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Parasitallón. El día de hoy estoy con una invitada muy especial. Pidieron mucho esta área que ahorita nos va a comentar qué área es. Y bueno, vamos a hablar sobre muchas cosas, muchos problemas, muchos mitos. El día de hoy estoy con la licenciada Tania. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Claro, sí. Y sobre todo para platicar contigo y pues con las personas que nos ven. Soy la licenciada Tania Pelayo Muñoz, soy licenciada en rehabilitación física y tengo un máster en gerontología social y bueno, aparte soy docente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la DAMSE. Ok, está en Comalcalco, ¿no? Así Y en es. Comalcalco igual da clases de rehabilitación. Sí, sin embargo, sí soy docente, pero en campo clínico. Entonces soy docente de campo clínico. Ok. Wow. Muy interesante, ¿no? Y bueno, amigos, les comentaba que pidieron mucho esta especialidad, si se le puede llamar así, esta licenciatura, porque ahorita, por la cuestión de post-COVID, en pandemia, se puso de moda, si podemos ponerlo entre comillas así, la carrera de rehabilitación, ¿no? Incluso hay mucha gente que ya lo está estudiando, hay muchos mitos reiterando lo que ya dije hace un momento. Y bueno, vamos a hacer la pregunta clave. ¿A qué se dedica una persona que es licenciada en rehabilitación, ¿no? Que es la pregunta clave, ¿no? Ok, para iniciar. Para iniciar. Ok, Sí. perfecto. Bueno, una persona que estudia rehabilitación o que también se le conoce como fisioterapia o terapia física, Okay. Es una persona del sector salud, el cual emplea un conjunto de métodos para poder ayudar a las personas a incorporarse a sus actividades de la vida diaria, incorporarse debido a alguna secuela, alguna discapacidad. Recordemos que las discapacidades pueden ser permanentes o temporales. Incluso no solo es el hecho de una secuela, también es el hecho de prevenir, ¿no? Ciertamente, comentaste algo importante, en COVID, más que ponerse de moda, se le dio la importancia realmente de el impacto que tiene la rehabilitación en los pacientes, porque muchas veces nada más se habla de la medicina o enfermería. Sin embargo, hay otras especialidades que si se trabaja en un conjunto requieren y dan una atención integral al paciente. Entonces, rehabilitación es una de esas ramas de la salud que nos ayuda a tener la atención integral al paciente. Como bien dije, se dedican a trabajar con un conjunto de medios en los cuales, bueno, su principal papel es intervenir en la vida de las personas para poder ayudarlas y definir alguna discapacidad. Claro, y es muy importante lo que usted mencionó, no de moda, sino necesidad, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, incluso ya en el eslabón, por ejemplo, de la atención prehospitalaria en un paciente de un código de infarto está recuperación a la sociedad o integración a la sociedad, ¿no? Es importante eso. ¿Y hay un grupo de edad que sea más frecuente al momento de hacer rehabilitación o varía mucho? Realmente rehabilitación puede darse desde el segundo uno, vemos bebés, incluso antes en la parte, en la gestación, con los cuidados maternos y vemos pues también la parte de las personas, los adultos mayores. Entonces estamos en todas las etapas de la vida. Si yo te dijera que hay nada más una edad específica, la realidad es que no. Los accidentes ocurren siempre, en todas las edades. Y también la prevención se hace en todos los rangos de edad. Entonces, la misma rehabilitación se puede definir en la parte pediátrica, geriátrica, en el adulto mayor, o en el adulto nada más. Entonces, nuestro campo es variado y vemos todas las edades. Y durante
ver todas esas edades usan diferentes tipos de métodos, ¿no? Sí, claro que ¿Nos pueden sí. comentar un poco acerca de qué es lo que se hace en rehabilitación? O sea, qué métodos usan. Ok, vemos, tenemos en la formación, en este caso vamos a hablar un poquito de la formación Ok. académica Sí, desde el porque punto también de usted es vista, maestra. así es, desde el punto Máster, de sí. vista de la DAMSE, que es la Ok. división de Comal. Vemos diferentes materias, anatomía, fisiología, neuro, todo, Ok. ¿no? Sin embargo, también vemos la parte integral. Hay materias que sí son de tronco común, podría ser la kinesioterapia, que Ok. es la especialidad del movimiento para tratar o prevenir algunas lesiones o secuelas, pero hay métodos o técnicas enfocadas a los niños pediátricos. Se pudiera hacer BOBAT, CABAT, BOTJA, diferentes métodos. Esos métodos, cuando el niño pues va creciendo, a lo mejor en el adulto se utilizan otro tipo de técnicas, movilizaciones activas, pasivas, con resistencia, fuerza, cierto tipo de ejercicios pliométricos, excéntricos, concéntricos, etcétera, ¿no? Y también hay la kinesioterapia en el adulto mayor. O sea, podemos entender que quizás es la misma materia que los rige, sin embargo, ciertamente la intervención varía de acuerdo a las necesidades que requiere en este caso el niño, el adulto y el adulto mayor. Ok, entonces, o sea, varía la técnica, varían los Así métodos, es. pero al final de cuentas se sigue como el mismo fundamento. El mismo fundamento o un patrón, por decirlo así. ¿Quién decide qué método es el mejor para la persona? Por ejemplo, yo tuve un accidente. Igual englobémoslo porque también depende qué enfermedad o cuál sea lo que esté causando. ¿Quién decide eso? ¿El médico? Nosotros podemos trabajar en nuestra formación. Se nos da también la parte para poder hacer exploraciones clínicas o hacer la parte de una valoración clínica. Como la que hace el médico, ¿no? Como la que hace el médico. Sin embargo, también en medicina existe la especialidad de médico en rehabilitación física. Entonces, lo más funcional posible o la manera más integral sería trabajar de la mano con el médico rehabilitador, el traumatólogo y el fisioterapeuta o rehabilitador. ¿Qué pasa? ¿Qué ve el médico o el trauma? ¿Qué ven ellos como tal? Bueno, ven la parte clínica, la valoración, los expedientes, las pruebas, todo eso, ¿no? Claro. ¿Y qué vemos o cuál es nuestra parte o nuestra función? Bueno, ejecutar todo lo que ellos descubrieron o vieron en la parte clínica y nosotros generar las intervenciones de acuerdo a sus necesidades. O sea, es un complemento. Sí, un complementito. Sí. Es bien, hay muchos rehabilitadores que van en su formación, van formándose más con ciertos cursos, diplomados, especialidades, las cuales nos pueden ayudar a también quizás no depender del médico. Sin embargo, desde mi opinión personal, yo considero que sí es importantísimo también tener a un lado a un médico rehabilitador que te va a ayudar a llegar muchísimo más rápido al diagnóstico y poder hacer todo el plan de tratamiento. Totalmente. Y como usted comenta, es un trabajo multidisciplinario. Así es. Hay algo que muy importante y es el factor también mental, ¿no? También tienen, obviamente yo creo que sí, pero el factor de psicología o psiquiatría, o bueno, psicología creo que es, ¿no? Mira, yo sí creo mucho en la parte mental que sobre todo nos va a dar una pronta o nos va a enlentecer la recuperación. Imagínate, estar 30 años de tu vida, tener un accidente y cuando tú despiertes, muy aparte de todo lo en el shock, ¿no? De que me accidenté y todo eso, descubres que no tienes un miembro, una pierna. O sea, es algo que sí tiene que ser tratado, sí tiene que ser abordado más que nada, ¿no? Para saber cuáles van a ser las pautas, porque la persona se le tiene que reeducar la marcha, tiene que ahora integrarse a sus actividades de la vida diaria el dolor y igual, saber cómo va a desenvolverse el dolor, la cicatriz, los cuidados, la fuerza que debe de tener. Entonces, sí se tiene que preparar y se tiene que entender que lo que le pasó, bien, o sea, viene el remordimiento, me hubiera cuidado, no hubiera a lo mejor acelerado tanto, no hubiera salido así, si perdió un familiar, claro, o sea, son muchas cosas. Y ahora
añádele que tiene que tener rehabilitación para volver a caminar. O sea, entonces, sí, definitivamente la salud mental juega un papel muy importante en rehabilitación física. ¿Y usted qué le diría a una persona que ya no quiere ir a rehabilitación? O sea, que por ejemplo, porque yo creo que le ha tocado casos, ¿no? Sí. Y ahorita vamos a entrar a un punto que si la rehabilitación es cara, ¿no? Que ese es otro, ¿no? Pero, ¿qué le diría usted a una persona que dice, ya no quiero rehabilitación? Bueno, aquí yo creo que, digo, hay algo muy fundamental que juega un papel en todas las partes de la salud, que es la empatía. Siempre hay Ok. que tener empatía con el paciente. Sí. Tristemente, en la rehabilitación, y digo tristemente no por algo malo, sino por, Ok. hay que tener y ser conscientes de que en rehabilitación los resultados no van a ser mañana o Claro, sí. pasado mañana o la próxima semana. Sí. Aquí la rehabilitación es un camino que muchas veces tienes que repetir muchas y ser muy constante en los ejercicios, en los cuidados, para que uno nuevamente pueda observar algún cambio. Entonces, ¿qué pasa? Las personas se pueden desesperar. No es lo mismo llegar a rehabilitación porque me duele la espalda o llegar a rehabilitación porque perdí el ejemplo que Claro. te ponía hace rato, Una ¿no? extremidad Una inferior. extremidad. Entonces, yo que le diría a las personas que no lo dejen, y aparte que tengan un círculo de apoyo. El tener un círculo de apoyo es muy importante porque, reitero, los cambios no se dan de hoy a mañana. Sí. No es como tomo una pastilla y ya ya a las 8 horas me voy a Yo creo sentir que el muy ejemplo bien. más claro es como el gimnasio, ¿no? Tienes que meterte o sea, hasta un año a ver los resultados y a veces son mínimos, ¿no? Sí, Y entonces está ese punto de lleva bastante tiempo la rehabilitación, ¿no? Y luego entra un factor que es el que le comentaba. Es caro estudiar, es caro estar pues, en rehabilitación, en el sentido como paciente, ¿no? pues mira, sí, sí es caro. Ok. Digo, cada rehabilitador pone su tarifa, ¿no? Ah, ok. Eso No hay eso un es, tabulador como que diga, "Ah, esto cuesta tanto". eh, pues depende. Digo, depende de todo lo que tú tengas en tu Bueno, consultorio. bueno, sí, Sí, bueno. digo, eso, o sea, hay personas que apenas van iniciando y a lo mejor tengan una tarifa a un nivel básico porque aún no tienen ciertos equipos. Claro. También esa es otra. Los equipos nos van a determinar qué tanto o qué no podemos hacer, pero no hay que olvidar que el movimiento es la clave en rehabilitación, entonces podrás tener a lo mejor muchos equipos o equipos muy, muy específicos que te van a determinar a hacer ciertas cosas. Pero entonces, regresando a la pregunta, sí es caro y aparte hay que ser constantes. A veces Sí. la rehabilitación, las primeras veces, dependiendo igual de qué tengas, digo, dependiendo de la patología Sí, que sí. tengas, va a determinar también el número de sesiones que tienes que ver. Claro. Y aparte del número de sesiones, qué tan seguidas van a ser. Hay veces y hay terapias, sobre todo en los niños, ¿no? En los niños, hay terapias que son todos los días. Todos los días, o hay veces que también pueden llegar a ser cada 3 días, cada 2 días. Entonces, dependiendo de la patología que tengas y dependiendo de cuántas veces la necesites, pues sí, digo, vas a ver resultados siempre y cuando pues Sí, vayas la más constancia. veces, las constancias, también que te cuides o que Sí. lo cuiden al familiar al que está teniendo algo y pues con quien vayas. Claro. Digo, Sí. hay rehabilitadores que tienen alguna otro añadido, alguna otra especialidad o algún diplomado, alguna técnica en Claro, sí. O específico, la experiencia, años, ¿no? entonces también pues eso determina pues muchas cosas. Ok. ¿Y usted cree que el factor económico es un impedimento, una barrera para la rehabilitación? ¿Para estudiarla o para ejercerla? Pues, para los pacientes, por decirlo así. Sí, yo lo veo, digo, en donde trabajo lo Ok. veo, van pacientes, digo, la rehabilitación no,
no dice, ay, bueno, esta persona no la voy a atacar Claro, o esta persona no. Entonces, realmente vemos todo tipo de sector poblacional. ok, Y hay personas y hay veces que yo he llegado a pensar y digo, ¿por qué a ellos que realmente quizás viven al día claro, y no tienen ni los recursos para trasladarse y son casi siempre las personas que tienen una patología muy específica y muy complicada, ¿no? sí, Y requieren sí o sí la rehabilitación todos los días. Entonces, eh, sí, sí, para asistir a rehabilitación sí requieres, la verdad, pues los medios. claro, sí, Los medios, y pues ser constante, otra vez claro, volvemos a totalmente, eso. sí. Y hay una pregunta que yo creo que serían las personas de, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, hay rehabilitadores que van hasta tu domicilio, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo yo sé cuando un rehabilitador no me está cobrando de más, por decirlo así? Porque esa sería una pregunta de que, o sea, como que ya llevo Híjole. ya llevo 2 años y ya, Y no más, y ¿no? no, sí, o sea, puede parecer, pero la gente, o sea, ¿cuándo debo ya parar o seguir? O, Bueno, mira, desde el punto de vista clínico, funciona así. ok, La rehabilitación funciona, te hacen tus evaluaciones, te hacen tus pruebas, te hacen tu cuestionario ok, y descubren qué es lo que tienes, el diagnóstico cuál tienes. sí, El diagnóstico, como tú bien sabes, no siempre va a ser el mismo para toda la toda la vida. vida, sí, Entonces, rehabilitación se trata de ir por objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, se hace ok, una primera evaluación, determinas en ese momento cuáles son los objetivos a tratar de ese momento, o sea, de ese, por decirlo así, periodo de terapias, ¿ok? Entonces, ya los alcanzaste, ya los lograste, ¿ok? Vamos a hacer otra revaloración y vamos a fijar otro tipo de objetivos. Hay un estándar o muchos maestros, quienes me enseñaron, ¿no? Determinan que entre 12 a 14 sesiones, 16, tú hagas una revaloración para ver si lo que estás haciendo está funcionando o de plano no y requieres modificarlo, sí, porque eso también totalmente, es importante. sí, El dolor no siempre va a ser el mismo, de que es al inicio, al final de tus terapias. claro. Entonces, eh, yo creo que una persona que acuda a tu domicilio y te dé el mismo tratamiento por 2 años, definitivamente está no siendo empático y no Claro, siendo un sí. buen profesional de salud porque no te está revalorando y no está viendo que quizás el enfoque que él está dando no es el adecuado y Sino lo que tiene que renovarlo. modificar. Claro. Perfecto. Entonces, eso es muy importante para las personas que nos ven. Y también yo siempre, mucha gente a veces se queja de los hospitales y de todo, ¿no? Pero cuando uno se pone a pensar las ventajas o lo que le puede dar, por ejemplo, en este caso, en rehabilitación, en una cirugía, pues sí, la gente valoraría, yo creo que en algún punto el sistema de Completamente. salud, porque, por ejemplo, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, una valoración, rehabilitación en particular, ¿no? Particular, eh, está quizás una consulta Una consulta. entre 500, 650. Ok. Y ya luego las sesiones, ¿cuánto puede? Las sesiones en ocasiones pueden disminuir Ok, porque quizás van a ser muy constantes o se pueden mantener en ese precio o claro, sí. elevarse. Sí, entonces valoren el sistema de salud. A veces sí, de que tienes que esperar, bueno, lamentablemente, Sí. pero pues bueno, ese es un punto, ¿no? Bueno, Esperemos que en algún punto no tengas que esperar tanto porque ese es otro. bueno, Ahí ese viene sí. otro, ¿no? Te valoró el médico Ok, y te dijo, tienes que ir a rehabilitación, entonces tú en la institución en la que estés, ¿no? Te vas. ¿Qué pasa? Te dan la cita en 2, 3 meses. Lo que tenías va a agravarse. claro. Entonces, cuando tú llegues y te quieran dar las indicaciones que mandaron, ya no van a ser las correctas. ¿Por Ok, qué? Porque, bueno, ya pasó muchísimo tiempo. En ese tiempo pudo agravarse, pudo disminuir, claro. pudiste haber hecho cosas como para borrar o camuflajear el Sí, dolor, enmascararlo, ¿no? entonces enmascararlo, exactamente, ¿no? Entonces, a lo mejor también hiciste cambios en tu vida, en tus actividades y tú dices, no, ya no me duele, pero el hacer Sí, eso
enmascara aparte los síntomas y bueno, los eleva muchísimo más. Ok. Entonces, también ese es otro factor Sí. que Sí. tristemente, ojalá en algún punto no se tenga que esperar tanto Claro. y sea inmediata la atención, porque sí cambia totalmente, Sí, no es lo modifica toda mismo. la historia de la Claro que enfermedad, sí. ¿no? Y se le tiene Y que volver a revalorar y es volver a hacer todo el caminito. sí, y usted, bueno, yo creo que es una pregunta muy profunda y muy compleja. ¿Cómo podríamos solucionarlo eso? Porque, bueno, hay muchas cuestiones administrativas y, pues, lamentablemente incluso ha aumentado la cantidad de pacientes, ¿no? Sí, Esa es otra, ¿no? todos los Entonces, días aumentan los pacientes. Ay. sí, es una pregunta muy difícil. Bueno, yo creo que aquí se tendría, digo, nosotros no actuamos solos, tenemos dependencias o Ok, departamentos que dependen, al menos en una institución, quizás sería revalorar cómo está la institución claro. y la prioridad de las acciones para trabajar, ¿no? Y bueno, a nivel estado quizás sería lo mismo, ¿no? Sí, Quizás ir con las dependencias, sí. Secretaría de Salud o algo. Movilidad, por ejemplo, se pueden evitar muchos accidentes de tránsito, ¿no? Y es evitar todo, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Y sí, algo muy importante. Iba a decir algo, ¿no? Sí, bueno, en este punto, preveniendo, podemos generar mucho. A veces las personas no saben que hay ciertas técnicas para realizar su trabajo Ok. y ya llegan cuando realmente el dolor o la situación que los aqueja está rebasado. Sí. Entonces, si tuviéramos una prevención completa en todos los campos, se podrían evitar muchísimas Claro, cosas. que llegan hasta... Previniendo desde cómo barrer. O sea, porque hay veces que decimos, ¿será que agarramos bien la escoba, el trapeador? Entonces, rehabilitación tiene una parte que se llama ergonomía laboral. Entonces, es como por ejemplo ahorita que estoy haciendo, ¿no? O sí, sea, estás está mal, raro. estás Entonces, mal. ok, entonces, bueno, aquí aprovechando, ¿cómo se debería sentar bien uno? Una persona, su espalda tiene que estar, bueno, en este caso tampoco hacerte tan atrás, ¿no? La altura del respaldo tiene que Ok. estar más arribita. Tiene que cubrirte hasta Hasta tus acá. hombros. Ok. Sí, también tus glúteos tienen que estar pegados en la parte Hasta atrás, ¿no? hasta Que atrás esté para uno que tú recto, ¿no? estés recto, ¿no? Y bueno, tus pies tienen también que estar ¿Juntos o total. separados? Bueno, no lo ven, amigos, pero... No lo ven. Pero no tienen tampoco que quedar colgando, sino tienen que descansar de una Ok. manera normal, ¿no? Y las Entonces, manos, o sea, nuestras manos pueden, si la silla en este caso tuviera reposabrazos, bueno, los ponemos acá, ok. si no, bueno, nuestras manos con que estén a nuestro costado está Sí. más que ¿Y qué bien. pasa, por ejemplo, sí, la verdad, no tenemos una educación en la postura, ¿no? O al sentarnos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, a veces estoy en la computadora así? ¿Cuáles son lo que puede pasar? Muchísimas cosas. Bueno, dígame porque hay más de una persona que está así ahorita. Yo creo que sí. Mira, tú lo dices, normalmente cuando alguien le dice, estás mal, sentado, luego, Sí. luego, esta Sí, es nuestra primera reacción. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántas horas al día pasas sentado? Yo, la verdad, demasiado. Ahora, No sé. ¿cuántos días tiene el año? 365, ¿no? Multiplica esas horas todo el año. ¿Cuántos años tienes? O sea, ¿cuántas veces no has estado en esta postura? Claro, sí. ¿Qué puede pasar? Desde una lumbalgia, te puede, a lo mejor, muchísimo dolor en tus hombros, en las cervicales. Si tú usas mucho el teclado, el Túnel del ratoncito, carpo. el túnel del carpo, ¿no? A veces no llegar hasta eso, pero sí una debilidad en la Claro. musculatura. Entonces, sí, a veces uno no le presta la atención A los adecuada pequeños a detalles. los pequeños detalles y en los pequeños detalles está la prevención. Claro. Y sumándole que si uno no hace ejercicio, no se Eso es alimenta otra. bien, Sí, digo, al fin y al cabo el músculo está vivo. El músculo necesita tener todas sus propiedades y así como nuestro cuerpo que requerimos una buena alimentación y estarlos activando, también el mismo músculo requiere, no Claro. puede estar cargando tu propio peso si no está en las condiciones adecuadas.
Mucha gente piensa que nada más por caminar o ir a dar la vuelta, ya hice mis 1000 pasos Sí, diarios y las ya. actividades diarias que hacen en el hogar piensan que ese No. ejercicio es para eso. El ejercicio realmente tiene, para llamarse ejercicio, tiene que tener ciertas características Sí. específicas y tener cierto déficit calórico para que pueda ser un ejercicio real. Sí, es real, ¿no? Entonces, Ya. no nada más es caminar. Sí, Ayuda, claro que ayuda, pero hay que enfocarlo un poquito más. totalmente. Entonces, ejercicio, buena postura. Entonces, esas personas que pasan mucho tiempo en oficina, ¿qué consejos les daría? Hacer pausas. Las pausas laborales Ok, ayudan como 1 mucho. hora, 2 horas, sí, Cada levanto. 2 horas está en esta parte de las De hecho, pausas. hasta el mismo reloj te dice, ya pasó Puedes más poner de una 1 alarma, hora ¿no? y ya te tienes que levantar. Sí, hacer pausas, estirar, oxigenar los músculos, las articulaciones, ¿no? Hacer un estiramiento quizás no muy específico, pero sí general, Ok. cabeza, tronco, piernas, para poder pues hacer esta parte de la oxigenación, Ok. también activarte y luego volver a tus actividades y Ok. también adaptar el medio en el que te encuentras. Claro, sí. Sí, digo, la tecnología ya ha avanzado muchísimo. Ya no es el mismo ratoncito que Sí. hacíamos clic, clic, que estaba todo feo y que le tenías que hacer mucho clic para que Sí, pudiera, ya hasta sí. tiene las formas. Ya hay Incluso hay, ratones por ejemplo, ergonómicos que yo se tengo adaptan la a tu base de mano y la todo eso. lap que te llega a la altura, o sea, Ajá. porque ya no tienes Para estar que ya así. no estés tan así, ¿no? Sí, Viendo, estar ¿no? así como un topo, ¿no? O sea, Entonces, adaptar esas pequeñas cosas que nos ok. permitan, no solo en la computadora, no solo cuando trabajamos, sino también, por ejemplo, a mí me da mucha risa y yo digo, ay, pobres niños, los niños de primaria o Ok. kinder, que les ponen un mochilón que les cuelga, entonces tú dices, ay, pobre espalda del niño, ¿Y cuál es su eso no opinión acerca está. de eso? Por ejemplo, las madres que nos ven, o sea, Ok. por qué, cuáles son las consecuencias de llevar una mochila grande? Porque todos nosotros en la primaria llevabas El la mochila, Atlas. el Atlas y salía así ni entraba, ¿no? Y el termo acá, el lonche, así. El lonche, el termo. Bueno, para empezar, está cargando más peso del que debería. El niño Ok. está en crecimiento, está en desarrollo. Pues va a generar dolor en la espalda con las partes de la mochila, Claro. dolor en la zona lumbar. Y el niño ya luego no va a querer cargar la mochila. Y quien va a cargar la mochila es el papá o la mamá o quien lo lleve, ¿no? Entonces, Ok. ¿qué se recomienda? Bueno, una mochila adecuada. Aparte que los niños de kinder no llevan tanta Sí. cosa. Digo, ahorita también los métodos educativos han ido cambiando, Claro, entonces. una tableta te facilitas. Bueno, pero en en el niño no. Sí. Y a futuro, ¿qué es lo que puede causar eso? Sí, por ejemplo. A futuro incluso puede tener problemas de la marcha. Ok. Puede tener problemas de la marcha, puede tener una deformidad en la, Sí. en la columna, mecanopostural, por Claro. este tipo de postura que está adaptando por el peso excesivo Y que si, carga. por ejemplo, no se carga bien la mochila y solo de un lado, podemos generar También, escoliosis, sí, ¿no? también podemos generar esta parte de escoliosis. Digo, la Ok. mochila tiene 2 asas, por algo es, ¿no? Sí, A veces sí, muchas no, con estilo, ¿no? con estilo, igual Sí. nos paramos con estilo, solo de un Claro, ladito, sí, digo. sí, Entonces, sí. eso sí es importante, pues no Claro. Y hay posicionarlo muchas aquí. personas que tienen escoliosis, pero no es marcada, No ¿no? es marcada, exactamente, que fue añadida por ciertas malas posturas, ciertas Malos hábitos, cargas ¿no? excesivas que se transmiten a tener malos hábitos. Claro, Así sí. es. Y es muy importante, ¿no? Y bueno, estamos hablando sobre el aspecto económico, hablamos sobre todo, y entra un punto importante acerca de los mitos en rehabilitación, ¿no? Son un Porque montón. esos hay un montón, y de hecho, como hablábamos de esto, cada enfermedad muchas veces tiene su tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos mitos más comunes acerca de rehabilitación que las personas tienen? O sea, Bueno, yo creo que el principal, y que nadie me dejará mentir, y que tú dices, ay, sí te duele cuando te lo dicen. Te dicen, rehabilitación solo son masajes. Y, cierto, y sí. no, o sea, rehabilitación Hasta yo lo hago, dicen hasta ahí. ¿No? es muchísimo más
que masajes. Ok. Digo, ya hablamos la parte de en dónde nos abordamos o qué tipo de población vemos, Sí. qué patologías vemos, pediátricas, etcétera, ¿no? Entonces, no es solo dar un masaje, digo, que para dar masajes también hay técnicas Claro. específicas y también tienen sus beneficios. Sin embargo, No es solo eso. no es solo eso. No quiere decir en nuestra formación, digo, también la formación ha ido cambiando. En nuestra formación sí hay una materia que es masoterapia y sí te enseña ciertas Ok. técnicas y todo eso, porque no es solo dar masaje y Y ya. por cómodas y pon un poquito de cremita y te vas a sentir muy rico. Sí, pero no. O sea, hay técnicas dependiendo también de la forma del músculo que Claro. quieres lograr, que no quieres lograr, si imprimes mucha fuerza, si no lo haces, entonces no solo damos masajes. Claro. Y no está mal, pero hay que educar a las personas. Sí creo importante que el desconocer hace que las personas emitan una información y que quien realmente lo necesita y se quiere dar la oportunidad no, sí. de ir a rehabilitación, No va a vaya. tener, no va a ir Una porque va a barrera, tener ¿no? una barrera ideológica, no por él, Claro. o quizás sí, y también por las personas, ¿no? Entonces, yo sí creo que para hablar tienes que saber. Sí, saber totalmente. Entonces, el gran mito es, ¿dan solo masajes? No, No no dan. damos masajes Sí, nada más más. allá de que eso, ¿no? Muchísimo más allá. Y yo creo que si las personas se dan cuenta del beneficio a futuro, porque realmente el hecho de tener una extremidad, el dolor es malísimo, ¿no? Pero no vivir adecuadamente tu vida por un dolor que probablemente pueda ser solucionado, pueda ser disminuido, pues yo creo que es muy importante. Sí, por Y ejemplo, sí, dígame. en la parte de informarnos. Ok, En esta parte, cuando yo estaba estudiando la maestría, me daba cuenta de muchas cosas que a veces uno, aunque lo sabe, no lo implementa, ¿no? ok. Por Sí. ejemplo, los adultos mayores, ya Ok. cuando llegan a ser adultos mayores, ellos llegan muchas veces con ciertas secuelas o con ciertas dolencias Ok. que no se ejecutaron o no fueron dadas en esa parte de su vida, o sea, en la vejez, sino iniciaron desde jóvenes, desde niños, quizás cargando esta mochila que te Ok. digo, teniendo malas posturas, ¿no? Sí. Entonces, la parte de prevenir nos ayuda muchísimo, pero, Ok. entonces, a veces el implementar una buena alimentación e implementar ciertas cosas te van a llevar a tener tu vejez de manera exitosa. Ok. Entonces, rehabilitación también viene a esa parte de la prevención y es Claro. magnífico. Y por ejemplo, usted lo mencionaba, para hablar y hay que saber, ¿no? Y también en redes sociales hay gran cantidad de personas, no, que los masajes y todo, pero hay algo que no sé, yo creo que usted lo ha visto, ¿no? Y son los famosos que truenan el cuello. Que ven estos videos, yo creo que aquí en edición va a estar apareciendo cómo lo truenan. Obviamente ya sabemos que está mal, ¿no? Que está mal. Incluso ha habido casos, personas que terminan fatal. ¿Usted qué le diría a esas personas que incluso yo creo que en el parque la choca? Ahí no se enojen, pero hay personas, ¿no? Que están así, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Mira, yo le tengo miedo Sí, a igual. eso. O sea, ¿Qué tal? digo, cuando yo me levanto, yo sé que está mal, no lo hagan, por favor. Digo, yo me hago así, sí, y se siente súper Sí. rico. Está mal porque obviamente a la larga yo puedo tener mis propias consecuencias. Sin embargo, digo, creo esta parte es la quiropraxia. Ok. No, es una ciencia. Hay gente que tiene el conocimiento empíricamente, hay gente que sí se forma y aquí yo creo que tendría que informarme un poquito más, pero Ok. la opinión que tengo en este momento es que, ay, no, o sea, yo Claro. no lo recomendaría y yo no dejaría que me lo hicieran Sí, claro. tampoco. Y más si es una persona que no tiene Los conocimientos, ¿no? si bien dijiste, han habido casos en redes sociales donde más se difunden, donde a una persona le tronaron su El espalda, cuello, ¿no? O el cuello, y ahora la persona no puede está en caminar. estado vegetal. Entonces, porque bueno,
¿cómo vas? Y Claro. los videos se ven muy, muy ricos, dan Claro, una con sensación, ASMR, mira, exactamente, y con ¿no? la talla. Y dan la sensación de que todo va a ser muy rico y quizás sí, pero yo sí creo que deben de haber nuevamente Claro, técnicas, la gente tiene que estar preparada sí, y quizás una formación que obviamente yo no tengo y yo no lo haría. sí, Que hay totalmente. personas que siendo rehabilitadores, fisios o terapistas, lo realizan. Entonces yo sí Sí, digo, y "Ay, aparte, hay que bueno, tener yo tengo a cuidado". veces hasta amigos que agarran y te truenan, o sea, que truenan la espalda, ¿no? Ay, ya, No, ¿no? no, yo sí, yo la verdad le tengo mucho miedo a lo que es eso, no. Sí, digo, al fin y al cabo tú sabes, Las las consecuencias, ¿no? consecuencias Sí, que pueden haber y quizás imprimir a lo mejor lo hace 10 veces y las 10 veces anteriores no pasó nada, pero en esta dice, bueno, un poquito más de fuerza claro, y ahí sí. es donde La vienen rifa del tigre, ¿no? las Sí. consecuencias completamente. Y ahorita que hablamos un poco de esto, ya para ir finalizando este episodio, ¿cuál es su opinión acerca de en la rehabilitación? ¿Cómo ven ustedes la medicina alternativa? La cultura, la herbolaria, bueno, en este caso, la manera en que a veces se trata el dolor por parte de la medicina alternativa, ¿no? Eh, hay que ser específicos en esta parte, ¿no? Digo, la medicina ancestral ha existido desde creo que desde el inicio de Sí, la humanidad, ¿no? Y ciertamente en esos momentos donde había poca información o pocos recursos, sí, oportunidades, ¿no? oportunidades, ajá, que no existen ahorita, se utilizaba muchísimo la medicina alternativa. Ok, Entonces, yo creo que el cambio y la vida ha ido cambiando, ¿no? sí, Entonces, sí es importante reconocer que quizás a como hemos ido evolucionando, también hemos ido aprendiendo otras cosas. sí, No le quito su peso claro, porque hay gente que la defiende a capa y sí, espada y está bien, aquí hay que respetar. totalmente. Sin embargo, sí creo que si tienes algo probado, algo que ya ha funcionado, quizás, o bueno, es mi Sí, pensar, sí, sí, ¿no? No habría necesidad de probar otras cosas que claro, quizás pueda funcionar o quizás no puedan funcionar, sí, ¿no? Por ejemplo, quizás quitarte hasta un dolor de cabeza, ¿no? Hay unas pastillas que ya todos conocemos, entonces la ingieres y bueno, tienes un efecto, ¿no? claro, A que te pongas a ver quizás otros recursos que quizás sí se utilizaban, pero también tenemos que entender que hace muchísimos años el ambiente, la vida era diferente a como la es ahorita. claro, totalmente. Sí. Y que muchas veces buscar una solución fácil o en ese punto te puede generar Otras otras consecuencias. consecuencias. Te metes una hierba o lo que sea, una enfermedad renal. O puedes tener muchas consecuencias. Y lo digo porque, de hecho, quiero entrevistar a una persona que se dedica a la medicina Ok. alternativa o a alguna partera, así que si conocen alguna, pongan ahí. Pero fui a San Cristóbal y fui a un museo que se llama Medicina Maya. Ujú. Y había ahí una farmacia herbolaria. Y es impresionante la gente que va, o sea, que Sí, va y que digo, digo, y que dice, un señor me decía, no, es que sí funciona para las piedras en los riñones, o sea, probablemente sí, pero bueno. pero no lo quiero Y probar. hasta yo le pregunté, o sea, ¿ha venido una persona que tenga cáncer, alguna enfermedad como VIH? Me dice, sí, dice, de hecho esto le da. Y Sí, digo, yo, a lo mejor no hay que irnos tan lejos. Aquí en el claro, mercado están las sí, personas, con sus tendederos, ¿no? Y particularmente a mí me llama mucho la atención que hay ramitas u hojitas, es sí, para el riñón, para no que... Ay, sí, palmito, sí, sí, la verdad es que sí es impresionante que hay gente que le tiene mucha fe. claro. Quizás les haya funcionado, quizás no, Es que a pero veces es un placebo. Al final de digo, a lo mejor le funciona a la vecina, pero no te funciona a ti, Sí, porque sí es importante recalcar que no lo que a otra persona le hace bien, a ti va a te ser hace lo bien mismo a también. ti. Puede ser la Que, misma enfermedad, se comporta diferente. que lo mismo es en rehabilitación. Claro, Si entendemos esa parte, quizás los dos podemos ir a rehabilitación por la misma patología más común, dolor lumbar, pero el tratamiento que te van a dar a ti sí, quizás tenga algunas cosas igual que mí,
pero no va a ser el mismo Sí. por el tipo de cuerpo, a qué te dedicas, cuáles son tus deficiencias, cuáles no, tus factores, o sea, podrá ser la misma patología, pero siempre el tratamiento es diferente. Eso sí hay que siempre recalcarlo, Claro. que toda atención a un paciente es personalizada, Sí, es totalmente. dependiendo de lo que quieras lograr con ese paciente. Sí, de hecho, Eso sí esa es la premisa importante. que tenemos y la verdad lo trato de mencionar en todos los podcasts, que la medicina es individualizada. Así Porque ahorita es. en esta era digital, en los videos que eso, ¿por qué no pones la solución? Soy hiperplasia en una prostática. Es que los médicos solo quieren, ya sabemos la enfermedad, pero, o sea, Queremos la cura, queremos ¿no? la cura. Tengan en cuenta que un fármaco te puede generar un efecto adverso y ahí no la cuentas. Entonces, la medicina es individualizada, la Siempre. rehabilitación, etcétera, También. ¿no? Entonces yo siempre les digo, vayan con su médico, porque hasta me mandan mensajes, doctor, etcétera. No, o sea, espérate, o sea, Espérense. yo, o sea, no porque por eso No están por saberlo. tocando protocolos, ¿no? Sí. Y también, bueno, ahorita que mencionas esto, la era digital, también ha como que degradado un poco la parte de acudir con la Sí, persona, con el totalmente. especialista que realmente Sí, requieres, ya ¿no? Lo ven en Google y todo. Lo ven en Google o digo, no, a mí no me ha pasado, no he llegado a eso de que te escriban y decirte, tengo estos síntomas, ¿qué me ves? Digo, Sí. es importantísimo tocar a la Claro, persona, ver a la persona, saber qué tiene, examinarla para poder determinar un Claro. diagnóstico. Sí, totalmente. Y quien te dé un diagnóstico sin ver, nada más por leer, híjole, bueno. cuidado, o sea, realmente no es por querer quitarles, o sea, su parte, pero eso está mal, o sea, No, yo sí se las quitaría, porque, digo, por ejemplo, eso está muy mal. O sea, desde que un paciente entra, ok, ¿cómo está? Tú ya lo Índice examinaste. de masa corporal, ¿cómo es la marcha? O sea, como o sea, viene higiénico, no higiénico, o sea. para todo, nosotros es muy importante toda la parte postural, Claro, la marcha sí. y todo eso. Desde cómo se quita la ropa, ahí estamos viendo si hace alguna postura, si no la hace. Quizás él dice que no, Sí. pero hay que tener ojo clínico. Sí, y eso no lo vas a tener viendo un mensaje y diciendo, sí, se siente mal. Yo no. siempre lamentablemente le digo, a veces llegan mensajes y, por ejemplo, un video del BPH, un hombre me mandó. No, pues. Doctor, ¿será que tengo BPH? Definitivamente sí, pero esa no es la forma de contactarnos. No, yo la verdad no contesto esos mensajes porque al final de cuentas, pues uno se compromete. Sí, Y exactamente. La gente le cree, o sea, le cree y persona. Luego quizás digo, nada más estás viendo esto porque la persona nada más está sintiendo eso, no está viendo todo la parte global, claro, ¿no? Sí. Entonces, das un diagnóstico, recomiendas algo y luego entra la persona, es que tú me dijiste. Tú me lo dijiste, ¿no? Y, ¿sí? Uf. Paciente que tiene VIH y puede tener VIH. Sí, exactamente. Entonces, sí es importante esa parte. Y bueno, la verdad es que estuvo muy buena la plática. De Claro hecho, que sí. Vamos a hacer parte 2 porque rehabilitación. No hemos terminado. No hemos terminado. Falta un montón. Y bueno, le agradezco mucho tu tiempo. ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales? O si tiene un consultorio, ¿cómo puede la gente buscarla para una cita? No sé. algo sí, atiendo a domicilio. Okay, en esta parte no tengo un consultorio, atiendo a domicilio. En los momentos que me hago después de mis trabajos, ¿no? Cita. Es por cita, así es. En redes sociales, pues me pueden encontrar como Tania Pelayo en mi Facebook o mi número, la de Cárdenas, tristemente, 937-283-4384. Aquí va a estar apareciendo aquí. Y amigos, bueno, reiterándole, le agradezco mucho por su tiempo, por estar aquí, por toda la información, que yo creo que para mí ha sido uno de los podcasts con mayor aportación que hemos tenido, y más que este podcast lo pidieron mucho acerca de rehabilitación. Y bueno, amigos, les quiero agradecer a todos los que se quedaron hasta el final, y bueno, muchas gracias, y nos vemos hasta el próximo episodio cada domingo. Hasta luego.